Bien, amados, damos gracias. Gracias al Señor porque Dios es misericordioso, grande, maravilloso, hermanos. Y le agradezco a Dios por una vez más tener esa bendita oportunidad de que aprendamos la palabra del Señor. Y recordemos, hermanos, que la lección anterior estudiamos 3 puntos muy importantes y espero que no se nos haya olvidado, hermanos. Puntos importantes que nos ayudan al crecimiento de nuestras vidas, hermanos, para que cuando nosotros vayamos a la congregación, lo hagamos porque es un día especial para adoración al Señor, que cuando tengamos que celebrar la Santa Cena, nosotros lo hagamos con conocimiento y lo hagamos con agradecimiento, con adoración, porque eso es lo que se merece nuestro Señor Jesucristo. Y también que podamos dar una importancia al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, al devocional que usted tiene que tener personalmente en su casa o donde usted se encuentre. Pero entonces ahora vamos a comenzar una nueva lección y estos puntos son muy importantes de los que tenemos en esta mañana. Bien, amados, vamos a leer el versículo 8 del capítulo 20 y del libro de los Hechos. Vamos a comenzar con el versículo 8 y el versículo 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. En la clase anterior yo había dicho que era de 2 pisos, pero recordemos, hermanos, según la historia, dice que esta casa, este tipo de casas eran casas bien altas de techo y vemos que era en el tercer piso y me imagino que la gente estaba tan aglomerada, hermanos, que él buscó una esquina y se subió a la ventana. En esos tiempos las ventanas, dice la historia, que eran unas ventanas muy amplias donde que una persona se podía sentar. Y dice que habían lámparas. Ahora, yo quiero dar un poco de esto, hablar de esto. La sala estaba completamente llena de gente y este joven buscó un lugar apropiado donde se podía sentar y estar pendiente de lo que Pablo hablaba. El escritor Lucas detalla que había muchas lámparas y esto tiene un sentido de por qué el escritor Lucas detalla. Al parecer, en esos tiempos, este tipo de lámparas eran como mechas, ¿ve? Y ese humo que botaba esas lámparas, esas antorchas, producían cansancio y sueño. Esto provocó en este joven. Y vemos que este joven se durmió profundamente y cayó de este piso. Y vemos que la gente fue a cogerlo. Cuando vieron que este joven cayó, prácticamente lo levantaron muerto. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Qué cosa, hermanos. Esto es impresionante. Este milagro fue notorio a todos los que se encontraban presentes. Pablo, con esa fe en Dios, oró por el muchacho y dijo, este muchacho no está muerto, no se preocupen, el muchacho está vivo.
Oiga, qué cosa impresionante. Hay cosas que suceden y no vamos a decir que fue el diablo que le empujó, como muchos dramatizan en esta manera. No, aquí la enseñanza de la palabra es la manifestación del poder de Dios. Algo que suscitó en una vida cotidiana. Pasó que este muchacho se sentó al filo de la ventana. Los escritores, los estudiadores dicen que este tipo de lámparas botaba, y es normal, y se ve en las lámparas que eran como en forma de mechas, pues botaban un humo. Y eso provocó sueño y un sueño profundo en este muchacho y se cayó de un tercer piso, amados. Verdaderamente, hermanos, podía haber muerto. ¿Quién se podía salvar de un tercer piso? No había colchones ni nada suave abajo. Él cayó al piso, a la tierra. La gente se desesperó, se alarmó, como era normal, hermanos. Esto era normal. No vamos a decir, son cristianos. No, 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 no. Era un ser humano que se cayó y aparentemente no había forma de que reaccionara. Notificaron a Pablo, Pablo bajó. Él lo que hizo fue orar por él. Y cuando él ora, el poder de Dios se manifiesta. Y vemos que el muchacho reacciona, pero aquí vamos a un punto importante. Pablo no se dejó contaminar con lo que la gente, con ese espíritu que la gente estaba. Pablo no se preocupó, no dijo, Dios mío, lo que pasó, mira, y yo predicando la palabra, y ahora esto viene a pasar ahora. No. Recordemos que Lucas está detallando punto por punto lo que sucedía. Y vemos que Pablo desciende, no se deja contaminar con ese espíritu de preocupación de la gente, sino que él va y aquí está el secreto, que él anuncia antes de ir a la oración. Y yo voy a leerles un poquito. Y dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues él está vivo. Hermanos, qué fe de Pablo, qué fe, hermanos, en el poder de Dios. Aquí podemos ver que lo que él predica vive. Aquí podemos ver que lo que él habla del evangelio lo practica. Porque él estaba hablando del poder de la palabra en esta reunión. Y vemos cómo él baja y ora por el muchacho. Y Dios se glorifica. Hermanos, qué lindo, hermanos. Yo me gozo. Porque es que Dios no deja en vergüenza a nadie. Dios respalda cuando una persona busca de Dios en amor, en devoción. Porque sabe que necesita de Dios, hermanos. Este milagro fue muy notorio a todos los que se encontraban, hermanos. Y algo tan grande, que Pablo no detuvo lo que él tenía que hablar. Dice que cuando le dijo a la gente, él no está muerto. Oró, el muchacho volvió en sí, se levantó y dice que Pablo regresó a la reunión. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Después de haber subido y partido el pan,
y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Hermanos, vamos a leer el 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Cuando suscitó esto, todavía no habían celebrado el partimiento del pan. Entonces Pablo sabía que él tenía que cumplir lo que se había propuesto. Dice que él regresó y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Vemos algo muy importante en esto, hermanos. Pablo levantó de los muertos a este joven, porque prácticamente todos notificaron que él estaba muerto. Y vemos que eran dones especiales que Dios le dio al apóstol Pablo. Después del milagro, Pablo celebró la cena del Señor y continuó hablando hasta el alba largamente, consolando. Y recordemos que este era el último día que se encontraba aquí y era un culto de despedida. ¡Qué despedida tan larga, amados! En ese tiempo no tenían horario, no eran que el culto tiene que estar 10 minutos, que ya estoy desesperada. No, Pablo se tomó su buen tiempo de despedida que hasta el alba. Y oiga, y no durmió, porque dice la palabra del Señor que él salió. O sea, terminó de hablar, se despidió y comenzó a seguir su viaje. Vamos a leer el versículo 13. Nosotros, alentándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, que queriendo él ir por tierra. Ahora, aquí dice nosotros, adelantándonos. O sea, Pablo Pablo se quedó ahí, ¿verdad? Mientras él se despidió y todo eso. Dice el doctor Lucas que ellos se adelantaron porque a Pablo tenía deseo de ir por tierra, pero los demás les quisieron ir por mar. Entonces, Pablo lo que quería era tener seguridad de poder ir por tierra. Yo digo que él siempre quería aprovechar el tiempo y me imagino que él quería tener oportunidades de seguir predicando la palabra. Y por esa razón él dijo a todos los que le acompañaban, los líderes, que ya dimos la lista al principio de este capítulo, todos los líderes se fueron por barco, pero él decidió ir por tierra. Bien, vamos a leer el versículo 14 al 16. Cuando se reunieron o cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Toda esta travesía que vemos, porque Pablo decidió ir por tierra
El deseo ferviente de Pablo era llegar a Jerusalén. Él quería celebrar la fiesta de Pentecostés. Y recordemos también, hermanos, que Pablo llevaba una ofrenda misionera muy grande, por cierto, y sabía que para la fiesta de Pentecostés había muchísima gente. Él quería llegar porque tenía ese deseo de predicar la palabra y él sabía que llegaba mucho pueblo a celebrar esa fiesta y de esa manera él podía tener oportunidad de predicar la palabra. Entonces aquí menciona cómo fueron de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, hasta porque quería llegar. Ese era el deseo de Pablo. Entonces vamos a leer el versículo 17 del capítulo 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En Mileto, Pablo pide que anuncien a los ancianos de Éfeso. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Y entendemos que en ese tiempo, ancianos en griego se llama o sería conocido como presbíteros. ¿Ok? Yo busqué un poquito y esta fue la información. Y se les conoce por su madurez espiritual. Así debe de ser, hermanos. ¿Ok? No es por sus años. Siempre recalco en esto. La madurez espiritual no es por la cantidad de años que uno puede estar en la iglesia. Es otro tipo de madurez que debe de ser ejemplo para los demás. Y entonces dice que los llama a los ancianos. Y vemos que hay algo importante que Pablo quiere tratar. Vamos a leer el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Por qué recalca esto Pablo? Pablo nos da una tremenda enseñanza en este versículo. Y él dice con toda tranquilidad, ustedes saben, recordemos que gran parte de estos líderes fueron ganados a través del ministerio de Pablo. Y él con toda seguridad les dice a estos líderes que si ellos sabían quién era Pablo, y esto es muy importante, les pregunta, ¿quiénes son los que conocen bien a un líder? Hago yo esa pregunta. Porque yo me puedo identificar y decir, oh, y bueno, yo creo que yo soy una buena cristiana y yo puedo hacer aquí, puedo hacer allá, yo tengo un buen carácter y puedo ponerme como un 10. Pero, ¿y si alguien va y pregunta a mis hijos? ¿Y si alguien va y pregunta a los vecinos? ¿Y si alguien va y pregunta a los hermanos? ¿Y si alguien va e investiga mi vida y dice, oh, no, ella no es como lo que dice, ella se porta diferente? Entonces, aquí vemos cómo Pablo tiene ese carácter, esa seguridad de decir, ustedes saben cómo yo me he portado desde el primer día que yo he estado con ustedes. O sea, desde el día en que ustedes vinieron a Cristo. Porque ellos fueron ganados en el ministerio que Dios le dio a Pablo. ¿Quiénes son los que conocen bien a un líder?
¿Quiénes? ¿Mm? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Su cónyuge? Muchas veces, amados, hay esposas que tienen dolores, sentimientos de que muchos líderes no saben tratar a sus esposas, pero al frente se paran y exigen. Muchos líderes no saben cómo tratar a los que están tratando de aprender, los ofenden, los menosprecian, hablan todo el tiempo mal. Hermanos, es importante que nosotros no tengamos esa costumbre de hablar mal de aquellas personas que Dios ha puesto al frente de nosotros. Yo veo cómo muchas personas, cada vez que se paran a hablar, siempre tienen algo negativo que hablar de sus congregaciones. Y a veces lo dicen a gente que ni siquiera les interesa. Y es feo, hermanos. Imagínense que yo me ponga y me siente aquí a hablar de todas las cosas negativas que pasan. Hermanos, debemos de tener un poco de sabiduría. Y también hay muchos líderes que si no hablan mal de los demás, no pueden enseñar, no pueden predicar, hermanos, qué cosa. Cuando Cristo nos manda que nosotros hablemos la palabra dice que es suficiente para corregir, para enseñar. Nosotros solo somos administradores de la palabra. Dar, mensajeros de la palabra. Por eso Pablo les dice, vosotros saben cómo yo me he comportado. O sea, está hablando del testimonio. Pablo era una carta abierta ante los demás. Compartía, convivía con sus discípulos y eso es lo que ganó a estos líderes. ¿Qué enseñanza para nosotros, hermanos? Esta filosofía demuestra en la vida de Pablo un líder que no sea creíble. Nosotros tenemos que aprender a ser líderes que digan, me encanta el ejemplo que da esa hermana en la forma de que vive. Yo quiero aprender lo que ella hace. Y cuando vienen a uno dice, yo aprendí de Cristo. Cristo me enseñó. Cristo me cambió. Entonces esa persona que le está viendo a uno va a decir, oh, Cristo le cambió, entonces yo voy a Cristo. Amén. Hay líderes que no son dignos de seguir. Y qué pena, hermanos. Un líder que no es confiable no es un buen líder. Nadie le va a poder tener confianza y no va a buscar el apoyo. Es importante formar líderes que verdaderamente esos líderes tengan que enseñar. Sigue diciendo el apóstol Pablo, desde el primer día que entré en Asia. Pasaron largos 3 años, hermanos. Y más que eso quiere decir que Pablo siempre fue él mismo. Tenía carácter de ser una persona estable. La importancia del buen testimonio, hermanos, amados, amigos, oyentes. Y por esta razón tenía la autoridad de decir, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Quizás se encuentre un poco arrogante al decir esto, pero Pablo supo discipular, supo formar un buen liderazgo. Y es importante porque él tiene esa autoridad para decir, dígame a alguien
en qué si usted algo tiene que decir de mí. Y él llamó a todos los líderes para poner de antemano su testimonio, que alguien le diga algo de que quizás él había fallado. Vamos a leer el versículo 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Está testificando, hermanos. Está recordándoles. Dice, sirviendo al Señor, debemos aprender que en todo tiempo hay que servir con humildad de corazón al Señor. Él dice, yo he servido con humildad. Pablo dice, con muchas lágrimas y pruebas. Imagínense, amados, donde que él iba, se levantaban personas a interrumpir, a tratar de matarle, a tratar de golpearle, y le golpeaban. Y él fue azotado. Fue levantado falso testimonio en contra de él. Pablo habla con sencillez de corazón, hermanos. Vamos a leer 2 citas bíblicas que esto nos va a ayudar a entender mejor lo que Pablo está diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. Dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Ve? Por eso es que él hizo esta reunión y él está hablando de esto. También hay otra cita bíblica en Filipenses capítulo 3 y versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esta era la situación por la cual Pablo tenía mucho dolor y tristeza, de cómo ver que siempre se levantaban gente para tratar de perturbar la predicación del Evangelio. Fueron muchas lágrimas y pruebas, y todo esto en el ministerio que Pablo tenía era a base de sacrificio. Si alguna persona viene a un ministerio esperando reconocimiento y gloria, estas personas están completamente equivocadas de ministerio. El predicar la palabra, el hacer la voluntad de Dios, el cumplir el mandamiento del Señor, siempre va a traer lágrimas, tristeza, y no porque uno sea un masoquista ni porque a Dios le guste que las personas sufran, sino que tenemos un enemigo que no descansa para perturbar, para usar a personas que se dejan usar, personas que sirven de instrumentos para servir de oposición al ministerio que usted tenga. Por esa razón, hay personas que piensan que es, yo sí, no. Y esperan reconocimientos y se atribulan porque dicen, a mí no me reconocen, no les importa de lo que... No, es que ya la palabra del Señor nos enseña. Pablo en ningún momento esperó reconocimiento de las personas. Él habla claro y dice, fueron muchas lágrimas, tristezas y dolor por el amor a Cristo. Entonces, nos quedamos aquí, hermanos, en este versículo 19
Y espero que nosotros hayamos aprendido. Vamos a poner en práctica, amados. Es muy lindo aprender de la palabra del Señor. Me encanta, hermanos. Y espero que podamos, que yo pueda a través de esta enseñanza motivarle a que se interese estudiar más por la palabra. Espero que haya un provecho, espero que haya un fruto, de que usted llegue a ser un estudiante de la palabra fiel, que le interese la palabra del Señor amado. Porque vuelvo y repito, y siempre lo diré, es solo la palabra del Señor que nos ayuda a seguir adelante. Porque quizás ahora no me acuerde lo que yo lea, pero en medio de pruebas y situaciones, el Espíritu Santo me va a traer a memoria lo que yo he leído, lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido. Vamos a orar, amados. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por esas enseñanzas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos enseña, que nos dirige a través de tu palabra. Hoy, Señor, te alabo y glorifico tu nombre. Y te pido grandemente que tú bendigas a todas las personas que se interesan por estudiar tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir buscando de tu palabra. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Te ruego, te suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por dedicar este tiempo para aprender la palabra del Señor. Y nos vemos, si Dios nos da vida, la próxima semana con lo que sigue de este capítulo. Es muy interesante, hay muchos temas importantes de los cuales vamos a tratar. Dios les bendiga, amados. Bye, bye.